Esta edición de Acercarte reviste para nosotros en el inicio del 2012 una particular importancia e interés porque el día de hoy, a raíz de una visita que nos está haciendo para trabajar con alumnos de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Matehuala y con deportistas de la localidad, tenemos a bien recibir la visita del maestro René Vargas Pineda, quien se desempeña como docente y metodólogo de actividades físicas y recreativas de la UNAM, quien está impartiendo el curso taller Introducción al Entrenamiento Deportivo, y le agradecemos mucho su presencia. Vamos a platicar con él de temas muy interesantes relacionados con la cultura deportiva, y también le vamos a pedir que nos hable sobre su diccionario de teoría del entrenamiento deportivo, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde labora nuestro amigo. Y dice aquí en su sinopsis: diccionario de teoría del entrenamiento deportivo constituye una excelente guía para todo aquel que quiera aventurarse en el mundo del conocimiento de esta disciplina. Se trata de un aporte invaluable, pues hasta 1997, cuando se editó por primera vez, no se contaba en nuestro país con un texto de esta índole, en el cual se sistematiza el considerable acervo de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo generado a partir del siglo XX. Además de académico reconocido, el autor es profesor titular de los posgrados de Medicina y de Enfermería del Deporte en la UNAM, catedrático del Instituto de Desarrollo de Entrenadores de Alta Competencia de la CODEME y conferencista cotidiano en los más importantes congresos y simposios del deporte. Entre los méritos principales de este diccionario, vale la pena destacar que probablemente esta sea la obra especializada en la disciplina que mayor cantidad de referencias bibliográficas incluye, es decir, tiene un sólido sustento en la literatura impresa que lo procede. Esto explica el hecho de que durante una década se haya posicionado como referencia obligada, herramienta de trabajo para metodólogos y a la vez sustento de investigaciones diversas. Asimismo, que se sugiera como libro de texto en escuelas formadoras de docentes para la educación física y el deporte. Con esta segunda edición, Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo está llamado a convertirse con el tiempo en un clásico de la literatura deportiva en nuestro idioma. Bienvenido, René, y bueno, algo muy precioso es que este libro se queda en la Biblioteca Universitaria de la UDEM y va a ser útil para todos. Esa Muchas es la gracias idea. por estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, la idea es eso, que ojalá les sirva de utilidad a estos jóvenes que inician sus estudios en la licenciatura de Educación Física. Pues un gusto estar aquí, un placer verdaderamente. Gracias por la invitación. Gracias, René. Si nos puedes platicar pues de tu trabajo, ¿sí? De lo que el día de ayer pudiste observar con los alumnos de la licenciatura en Educación Física y público invitado de otras licenciaturas, Muy bien. trabajo social, puericultura, que asistieron, Sí. el trabajo que van a desarrollar el día de hoy, entre otras cosas, y también sobre tu filosofía del deporte. Muy bien, gracias. Bueno, pues la materia que imparto en la Universidad Nacional Autónoma de México se llama Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo y precisamente fue invitado por las autoridades de la Universidad de Matehuala a través de intercambio académico con la UNAM, pues a dar 3 días de curso precisamente sobre temas relacionados con esta materia tan vasta, una de las ciencias del deporte. Y lo que observé ayer fue una población muy joven. Es una población que el que más edad tiene no pasa de 23 años de edad. Percibí un público muy entusiasta y bueno, ¿cuál es mi idea? Que entiendan estos jóvenes que inician, que abrazan la licenciatura en Educación Física, que la importancia que tendrá su trabajo para el bien de nuestro país en términos, por ejemplo, de la salud.
Comentaba pues hace un momento que tenemos un problema de sobrepeso, de obesidad infantil, y eso es producto de que no nos movemos lo suficiente. Estos niños que están atravesando por una edad donde el movimiento es una de las características más importantes de esta etapa de la vida, pues han perdido ese movimiento, no se mueven lo suficiente, empiezan en edades muy tempranas a tener este problema de salud. Y pues una de las tareas del educador físico que trabaja en estas edades infantiles y de adolescencia, pues es precisamente convertir en un hábito la práctica de la cultura física, educar ese cuerpo que realmente sea sano y que lo parezca, ¿no? Que lo parezca y que lo sea, a través, entre otras cosas, pues del movimiento, ¿no? Sin olvidar que todos estos elementos de la educación física y del entrenamiento deportivo, aunque son actividades eminentemente prácticas, requieren de un marco conceptual. Quizá uno de los grandes problemas de nuestro país es que falta elevar mucho el nivel de conocimiento de los futuros licenciados en educación física, de los entrenadores deportivos, de los preparadores físicos. Hay mucho empirismo y hay muchos mitos acerca de cómo entrenar correctamente, y hay muchos errores en el proceso de la educación física de México. Nos hablaba hace unos momentos también de la necesidad de enfocar el deporte, en este caso nacional, desde un punto de vista científico. Sí, comentábamos que la otra cara de la moneda, esta es la de la salud. En términos de salud, a nuestro país le está azotado, digámoslo así, por una epidemia de obesidad, tanto en adultos y en niños, que para mí eso es lo más grave, porque es, aunque sea una frase muy citada, pues el futuro de México y de cualquier país. Los niños y los jóvenes son los que tienen el porvenir de una nación, y pues deben de estar en las mejores condiciones, porque además es la mejor edad, es la edad dorada, ¿no? Ya conforme pasamos de la madurez, empieza ya un deterioro natural de nuestro cuerpo, pues producto del envejecimiento, que también ahí, en esas edades, el ejercicio físico ralentiza, es decir, hace más lentos estos procesos de envejecimiento natural. Una persona puede tener muchos años y estar en muy buenas condiciones si tiene un estilo de vida sano, que no es solo la dieta, sino también ciertas dosis de actividad física que le permitan estar en términos de salud. Pero el otro lado, de la otra cara de la moneda, pues sería el deporte de alto rendimiento. Estamos en el año 2012, en unos meses serán los Juegos Olímpicos de Londres, y platicábamos que México ha participado en 21 ediciones de los Juegos Olímpicos. En estas 21 ediciones ha obtenido 55 medallas olímpicas, y su promedio de medallas pues es de 2.6 medallas por cada Juegos Olímpicos. Una ganancia muy pobre para un país tan grande. México es un país con un enorme potencial, pero lo triste de esta situación es que, a pesar de ese potencial que tiene, pues no se ve reflejado a la hora de participar en la justa más importante, en la justa deportiva más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. Y eso se atribuye generalmente en el discurso político a que falta más dinero, a que no tenemos instalaciones adecuadas. Yo considero que eso no es necesariamente cierto. Hay que recordar que el dinero ayuda, pero no hace la medalla. El dinero nada más no va a provocar resultados. Es el conocimiento científico acerca de cómo preparar a deportistas de élite, y eso también aplica en la formación de un educador físico que atenderá a niños y a jóvenes. Y en mi opinión hay un soslayo, hay un olvido de que los elementos científicos en el sistema de preparación son determinantes para obtener el éxito. De ahí que países con menos recursos, con menos población, con menos condiciones, con condiciones inferiores a la de México, obtengan mejores resultados en las justas más importantes del mundo. Es increíble que nuestro país no tenga un centro donde se integren a especialistas de diferentes campos en ciencias del deporte en el año 2012, a 200 años de la independencia de México y más de 100 de la Revolución Mexicana. A mí me parece sorprendente, ya que está probado de que para obtener mejores resultados es importante incorporar elementos científicos. No tenemos biomecánicos del deporte, no tenemos bioquímicos del deporte,
faltan psicólogos del deporte, nutriólogos del deporte, metodólogos con una muy buena formación, preparadores físicos y por supuesto entrenadores y educadores físicos, donde se incorporen materias científicas y haya una formación más rigurosa para tener mejores profesionistas que participen en la formación de atletas de élite. Maestro, el día de ayer, 15 de febrero, inició aquí en el auditorio de la universidad de su taller con una exposición teórica del día de hoy 16 y el día de mañana 17 de febrero, que es el tiempo en el que se va a desarrollar este taller, de usted va a enfocar la parte práctica. ¿Qué van a ver el día de hoy y el día de mañana los alumnos en la Florida? Bien, hoy en un momento más partiremos hacia esa instalación que se llama La Florida y en la pista se va a realizar una práctica que se conoce a nivel internacional como prueba de Cooper. Los muchachos, después de un calentamiento adecuado, pues van a tratar de cubrir en 12 minutos la mayor distancia que puedan hacer, trotando o corriendo. Y ese test pues está diseñado para estimar cuál es el consumo máximo de oxígeno de la persona. El consumo máximo de oxígeno es un indicador de salud. Mientras más alto sea, pues más es mejor. Mientras más bajo tengamos ese consumo, pues estamos ya rayando con cuestiones de enfermedad. Seguramente son personas que tienen sobrepeso u obesidad. Y bueno, esa es la práctica que van a realizar los jóvenes junto con una muy sencilla práctica que es el cálculo del índice de la masa corporal. Es dividir su peso en kilogramos, expresarlo en kilogramos, entre su altura, pero al cuadrado. Y esa división nos va a dar un índice, un número, que confrontado con una tabla nos va a decir si tenemos un peso normal, normopeso, si tenemos sobrepeso o algún tipo de obesidad, la 1, la 2, la 3, o también si nos falta peso, ¿no? Si tenemos algún problema de desnutrición y por lo tanto nos falta peso. Esas son las dos prácticas que hoy por la mañana se van a realizar. Por supuesto, pues se harán una serie de cálculos que es importante que los muchachos aprendan a hacer y por la tarde pues se continuará con la parte teórica. Vamos a ver el día de hoy un tema que se llama dosificación de la carga de entrenamiento. Precisamente cuando un entrenador o un educador físico pone tareas en la clase de educación física o en la sesión de entrenamiento, pues está poniendo una serie de estímulos motores que llamamos carga y el experto debe de tener las herramientas para poder dosificar adecuadamente, así como lo hace el médico cuando vamos a consultarlo, que nos da la dosis, escoge determinado medicamento y nos dice cuántas veces a lo largo del día, si antes de los alimentos o después de los alimentos, en qué dosis de miligramos o cuántas gotas. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico, debe de ser dosificado y tanto el educador físico como el entrenador deportivo debieran de estar capacitados para hacer dosificaciones adecuadas. Hay un investigador inglés que decía, es mejor trabajar con datos no muy exactos que trabajar sin datos. Y precisamente ese es el tema que se verá hoy por la tarde en la sesión teórica. Y el día de mañana, pues, habría dos actividades. Si se consiguiera la alberca, que tiene que ser una fosa profunda, se vería una forma de entrenamiento que por sus siglas en inglés se llama DWR, que se traduce como correr en agua profunda. Es imitar el ejercicio de carrera sin tocar el piso, con el propósito de disminuir el impacto, de que no haya impacto en los tobillos ni en las rodillas, para aquellas personas que tienen un gran sobrepeso, de tal manera que puedan correr, pero eliminando ese impacto y se beneficien de los efectos cardiovasculares que provoca sin sobrecargar el aparato osteomioarticular. Eso lo haríamos el día de mañana y por la tarde continuaríamos con la sesión académica, donde mencionaríamos algunos elementos de los principios del entrenamiento y de la planificación. Después de que culmine este taller, ¿cuál podría ser su progresión? ¿Qué seguiría en algún intercambio con usted o qué sugeriría? Bien, yo pues recibo instrucciones de mi casa de estudios, la UNAM,
Como lo dije al inicio, vengo por intercambio académico, además muy encantado, siempre bien recibido en el estado de San Luis. No tenía el gusto de conocer esta región, la ciudad de Matehuala. Yo encantado de estar viniendo, continuando con este trabajo. Mi sugerencia sería sí que reforzaran conmigo o con otros especialistas, por supuesto, pues la participación académica. Siempre es muy sano traer otros docentes con diferentes perspectivas, con diferentes enfoques, con diferentes corrientes, porque eso enriquece. De hecho, de ahí viene el nombre de universidad, esa pluralidad de criterios para ir integrando, formando conocimiento, ¿no? En ese trabajo dialéctico que siempre se da a lo largo del proceso de formación de cualquier área del conocimiento, en este caso de las ciencias del deporte. Pero habría que enriquecerlo trayendo especialistas, pues, de otras áreas como podrían ser nutrición aplicada al deporte, psicología, biomecánica, elementos éticos, filosóficos, de historia del deporte. Por supuesto que también son parte de la formación de un profesionista con con un sólido conocimiento del área a la que se va a dedicar. Entonces el intercambio está muy bien, fortalecer su biblioteca. Comentábamos la adquisición de algunos libros, de revistas internacionales, la necesidad del inglés para los muchachos, porque pues eso también, la mejor literatura, pues mucha está en español, pero también está, pues ustedes lo saben, el inglés se ha convertido ahora en un elemento muy importante de comunicación, y muchos textos de calidad que hablan sobre las ciencias del deporte, pues están en esa lengua, ¿no? Conseguir películas, videos que vayan reforzando la formación de estos jóvenes. Maestro, también le vamos a pedir que nos platique sobre las actividades deportivas en la Universidad Nacional Autónoma de México y el trabajo que desarrolla en otras instancias a nivel nacional. Bien, pues bueno, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, tiene más de 40 deportes que se ofrece a la comunidad universitaria. Tiene pues instalaciones pues de primer mundo. Pues ahí tenemos como muestra el Estadio Olímpico Universitario, que sigue siendo un orgullo para todos los universitarios, para todos los que somos universitarios. Es un estadio pues de primer nivel, pues donde se han convocado desde unos Juegos Olímpicos, una universiada, Juegos Panamericanos, etcétera. Entonces hay una gran diversidad de deportes con una orientación resistencial, de combate, deportes artísticos como podrían ser los clavados o la gimnasia aeróbica, deportes de juegos con pelota, deportes de fuerza y fuerza rápida. En ese sentido la UNAM pues tiene una, un, una oferta muy amplia para la comunidad universitaria. Esa es. También le vamos a preguntar cómo le fue a los universitarios en la pasada edición de Juegos Panamericanos en Guadalajara, 2011, y las expectativas, por supuesto, para la Olimpiada del 2012. Bien, pues empezaría, si no tiene inconveniente, con la segunda parte de la pregunta. Esto, pues platicábamos que la historia de nuestro país en Juegos Olímpicos es que ha participado en 21 ediciones, y en estas 21 ediciones ha cosechado medallas, 55 medallas olímpicas en 13 deportes. Ese es así muy resumida su participación. El promedio de medallas es de 2.6, que se gana en cada edición olímpica, y para estos Juegos Olímpicos pues hay diferentes opiniones. Hay que establecer que estos pronósticos de rendimiento debieran de basarse en cálculos así muy serios, muy objetivos, para poder dar un pronóstico muy cercano a la realidad de la actuación de la delegación olímpica mexicana. En los últimos Juegos Olímpicos la ganancia fue de 3 medallas de oro en los Juegos del 2008, y para estos Juegos mi observación sería que estaríamos alrededor de 2 o 3 medallas. Esa es una opinión. Precisamente, más bien lo que tendríamos que plantear es un cambio en la preparación de nuestros equipos representativos. Lo que dije hace un momento, la incorporación de más elementos científicos en los equipos nacionales que representan a nuestro país,
en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales, y que eso es determinante para poder aumentar las posibilidades de éxito, porque precisamente contra nuestros deportistas mexicanos se van a enfrentar con muchos países pues donde esto es un hecho, donde tienen mucho apoyo científico a través de universidades que cuentan con facultades de deportes, que cuentan con institutos de investigación en ciencias del deporte, como los tiene pues los Estados Unidos de Norteamérica, Australia, Inglaterra, Finlandia, y que cada vez se comprueba más la necesidad de este conocimiento, ¿no? Ese sería el planteamiento. Por otra parte, ¿qué nos puede decir acerca desde su punto de vista, de la filosofía del deporte? ¿Cómo sería el deportista ideal, el que siempre gana, el que también aprende a perder? ¿Qué se necesita para ser un gran deportista? Bien, pues, ¿qué se necesitaría? Pues una muy buena formación, no solamente corporal, no solamente en términos de preparación física. Precisamente ayer uno de los temas que se tocó es que el entrenamiento moderno, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, implicaría aspectos de preparación física, de preparación técnica, de preparación táctica, de preparación teórica, de preparación psicológica. La escuela soviética hablaba de la preparación moral y de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que el deportista de alto rendimiento se convierte en un modelo, bueno o malo, a seguir. Para ser un deportista exitoso, pues el ideal, usted me pregunta por el ideal, pues sería aquel que aparte de ser exitoso en el deporte que practica, pues tuviera ese famoso juego limpio, el fair play, respetar al adversario, no lo humillara, estuviera limpio de cuestiones que tienen que ver con el dopaje, tuviera un gran desarrollo intelectual paralelo a su desarrollo corporal, a su talento físico, entendiendo que, insisto, estos jóvenes se convierten en un modelo pues para los jóvenes y para los niños, y que sería muy bueno que no mandaran dobles mensajes. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en el deporte internacional de gente que ha destacado al más alto nivel y que cumple con todas o con casi todos estos elementos, ¿no? Hablábamos ayer con el rector de la Universidad de Matehuala, que por ejemplo en la filosofía que tiene el equipo keniano, que está reconocido como el equipo más poderoso del mundo en pruebas de fondo y medio fondo, ellos hablan del Mambu Badu. Mambu Badu en Swahili significa lo mejor está aún por venir. Si pierdo el día de hoy en una competencia, Mambu Badu, habrá otras oportunidades. Si rompo el récord del mundo, Mambu Badu, no te la creas, siempre puede ser mejor. Ese era un ejemplo. Los finlandeses en su idiosincrasia hablan del sisu. Sisu en finlandés quiere decir coraje, fortaleza, valor, así es como se traduce. Ellos hablan mucho de que para tener éxito se necesita de valor, de no doblegarse ante condiciones de adversidad. Y esta pregunta a mí me da pauta para enfatizar cómo la importancia de los elementos científicos en la preparación. Siempre pensamos que el deporte es solo físico y se nos olvida la parte mental. Ahora hay mucha información respecto a la preparación mental de los atletas y ese sería un elemento fundamental, determinante, ¿no? Cómo desarrollarse en las mejores condiciones de adversidad. Tenemos un ambiente adverso en una final olímpica, en unos Juegos Olímpicos, en un campeonato del mundo. Ante la adversidad, la gente se doblega. El campeón es aquel que ante la adversidad sigue adelante. Y eso tiene que ver mucho no solo con la preparación física o con la preparación táctica, sino también con la preparación psicológica. Hay un libro de un norteamericano, James Lloyd, que se llama La excelencia en los deportes, y él dice que el propósito de ese libro, en primer lugar, empieza con este razonamiento. Dice, si usted considera que es cobarde, si usted se siente una persona insegura, no se preocupe, la conducta se puede modificar, se puede aprender a ser valiente, se puede aprender a ser seguro de sí mismo a través de una
metodología que va a promover esos cambios, como podemos cambiar un cuerpo, podemos aumentar su masa muscular o lo podemos adelgazar. El propósito de ese libro es proyectar: amo la batalla en todos los momentos y especialmente durante la crisis. ¿Quién ama la batalla? Pues nadie, mejor la evitamos, pero además amarla cuando peor están las cosas. Y ahí trae una serie de métodos, es un libro que habla de la preparación mental, de la preparación psicológica de los deportistas, y trae pues todo un contexto, una serie de reflexiones y por supuesto la parte práctica de cómo empezar a modificar una conducta, cómo poder ser autocontrolado, relajado, cómo manejar el estrés que provoca la competencia antes, durante y posterior a esta. Y trae una serie de cuestiones muy interesantes relativas a esto. Por ejemplo, ayer les decía a los muchachos una frase que viene en ese libro: denme problemas, necesito entrenarme, ¿no? ¿Quién dice eso? Los problemas hay que verlos como un elemento que nos van a ayudar a ser mejores, que nos van a fortalecer. Sí. Bien, ¿qué opina de la importancia del clavadista mexicano Joaquín Capilla? Quizás una excepción porque pues él sí ganó medallas a pesar de tener una vida tan difícil. Bien, Joaquín Capilla Pérez gana 4 medallas en 3 Juegos Olímpicos. Es el único medallista mexicano que ha repetido después de obtener una medalla en Juegos Olímpicos en otro ciclo. Él ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del 48, en el 52 ganó la medalla de plata y en 1956 ganó la medalla de oro y de bronce. Es el mexicano que más medallas olímpicas ha ganado y el único que ha obtenido medallas olímpicas en más de una edición. Curiosamente, el resto de los medallistas mexicanos nunca ha repetido esa actuación y eso también pues, es un tema interesante de estudio. ¿Qué ocurre? Que no tenemos varios ejemplos en ese sentido. Joaquín Capilla Pérez, pues en ese sentido es un ejemplo a seguir. Tuve la oportunidad de conocerlo y de platicar con él y él tenía una frase muy famosa que siempre la recordaremos. Él hablaba de que lo que echa a perder al hombre, así me decía, es la lana, la dama y la fama. Esa es una frase muy del señor Capilla Pérez, que en paz descanse, y él decía que pues él probó desde lo más excelso y cayó hasta lo más bajo, precisamente pues por la soberbia, por habérsela creído. Y alguna vez me platicaba que pues en uno de sus Juegos Olímpicos, al llegar al aterrizar el avión en México, pues ya lo estaba esperando un coche que lo llevaría a la residencia de Los Pinos con el presidente de la República, pues para personalmente felicitarlo por sus éxitos. Se casó con una de las mujeres más hermosas del mundo, pero también decía, pues cayó en niveles muy bajos, pues por habérsela creído. Alguna vez comentaba que el golpe más duro que recibió fue cuando en 1968 él pensaba que él tenía todos los méritos, y yo estoy de acuerdo, pues para haber cargado la antorcha olímpica y encender el pebetero. Y cuando vio que nadie lo llamó, ahí se dio cuenta de que algo no había hecho bien, a pesar de sus 4 medallas olímpicas, ¿no? Fue una gran persona y precisamente, pues que como él lo dijo, probó de lo mejor y estuvo en lo peor también. Y eso al final de sus días, pues lo acercó mucho a cuestiones de tipo religioso, fundamentalmente. Se volvió todo un cristiano y esto pues modificó mucho cómo veía la vida, cómo percibía el mundo, y siempre era una persona a la cual uno se podía acercar pues para recibir una orientación, un consejo. Fue una gran persona sin duda. ¿A qué atribuye usted que dentro de nuestra idiosincrasia, digo, no en casos, en muchos casos, pero el deportista mexicano tenga más éxito en lo individual y muy paupérrimo éxito en el aspecto colectivo? Sí, de hecho las 2 medallas que se han ganado en Juegos Olímpicos en deportes colectivos es una en básquetbol en 1936 y otra en polo en 1900. Curiosamente, México no se destaca por ganar en deportes que implican el trabajo en grupo. Alguien por ahí, algunos investigadores mencionan que la sociedad mexicana sería una sociedad individualista.
a diferencia, por ejemplo, de la keniana, pues donde el trabajo se hace más bien en equipo. Esa sería una cuestión. Hay muchos mitos en torno al deporte mexicano y al deportista mexicano. El más conocido es que estamos mal alimentados. Otro es que se le echa la culpa a las cuestiones genéticas. Entonces yo diría más bien que tenemos tanto potencial como cualquier país, pero que precisamente no hemos aplicado un sistema de preparación deportiva inteligente, adecuado, para aprovechar el potencial que ofrece este país. Le recuerdo a usted que en la década, a mí me tocó en los 80 leer muchos artículos periodísticos o algunos artículos periodísticos que decían que el mexicano solo podría destacar en deportes de resistencia, y ahí estaban de ejemplo la marcha, y también hablaban del boxeo, y que fuera de eso, pues el mexicano, otro mito es la baja estatura del mexicano, pues jamás podría destacar en otro tipo de pruebas. De pronto en los 90 aparecen 3 sonorenses, Alejandro Cárdenas, Ana Guevara y Juan Pedro Toledo, y rompen un mito, donde fueron campeones en las competencias más exigentes del mundo, obtuvieron resultados de campeonato mundial y de Juegos Olímpicos en pruebas como los 400 metros o los 200 metros planos. Ahí es donde yo veo, insisto en mi posición, de que a este país lo que le hace falta es una muy buena educación, y por supuesto la educación física y el entrenamiento deportivo pues están todavía más retrasados que los aspectos que tienen que ver con la cultura general de un pueblo. Y en la medida que no se incorporen, haya en primer lugar buenas escuelas para formar este tipo de especialistas, y se empiecen a generar verdaderas facultades de deportes e institutos de investigación en ciencias del deporte con especialistas de primer mundo, estaremos rezagados apostándole al garbanzo de a libra, a que aparezca otro Daniel Bautista, otro Arturo Barrios, otro Joaquín Capilla Pérez. Pero lo que sí le puedo decir es que conforme vaya aumentando el conocimiento y otros países apliquen este conocimiento, nuestro rezago será cada vez mayor si no ponemos un hasta aquí en ese sentido. Esa sería mi opinión. Yo le apuesto mucho a la parte de la calidad de la educación, y por supuesto no nada más abrir escuelas, sino también qué calidad de educación, cuál es el nivel de los docentes que imparten las materias, y por supuesto la calidad de los alumnos que egresan de esas escuelas, de esas facultades. Ahí, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México, tendría un gran reto, en la medida que, en mi opinión, al ser nuestra máxima casa de estudios, debiera de plantearse el crear, obviamente en los tiempos que se requieren, esto no es de hoy para mañana, ir formando primero una escuela universitaria para luego convertirla en facultad y promover la creación de un instituto en ciencias del deporte que generara este conocimiento y que México aportara al conocimiento mundial en este campo. Sobre deportes individualistas, también le quiero preguntar qué opina, esto es muy personal, Sí. pero de este fenómeno así tan impactante que está conmoviendo no solo al país sino al mundo, en el caso de Jackie Nava o la Guerrera Torres, mujeres mexicanas que están sorprendiendo en el mundo del boxeo al más alto nivel, con muy buenos equipos de trabajo y que incluso campeones de Prosapia como Julio César Chávez dicen: a mí me hubiera gustado ser como ella, en el ejemplo de Sí. la última pelea de Jackie Nava, que pues sinceramente enloqueció a millones de personas Sí. a través de la televisión, por supuesto, pero también a la gente que en los Estados Unidos Sí. pudo ver su pelea. Sí, yo no tuve oportunidad de ver la pelea. Lo que le puedo decir, tomando esto que usted señala, que en México hay talento, eso es indiscutible. El problema que tenemos es que en este planteamiento que le hago de los elementos científicos en la preparación, uno sería ese, la búsqueda del talento. En otros países, el talento hay que salir a buscarlo. Como ocurre con la cuestión de los minerales, ¿no? Salen geólogos especialistas a buscar petróleo, a buscar oro, a buscar diamantes, a buscar hierro, cobre, etcétera. Eso no va a venir a nosotros, hay que salir a buscarlo con especialistas que conocen de ese asunto. Una vez que encuentran la beta, viene un segundo problema: ¿cómo vamos a explotarla?
Entiendo que en el petróleo hay geólogos que buscan el petróleo, avisan dónde hay potencialmente petróleo, pero luego viene el problema para los ingenieros especialistas en extracción de petróleo, a ver cómo lo vamos a extraer del mar o de la montaña o del desierto. Le pasan la estafeta, yo ya dije dónde está, ahí te dejo el problema, vas tú como especialista. Lo mismo ocurre en este tema, que en el campo sería la búsqueda del talento de estas personas como Jackie Nava, Julio César Chávez, como ejemplos de otros deportes. El boxeo, por ejemplo, de estos 13 deportes donde México ha ganado medallas olímpicas, ocupa el primer lugar. Él es el que más medallas olímpicas le ha dado al país. Entonces habría que ir a buscar a esta gente talentosa en boxeo, en caminata, en carreras, en básquetbol, en natación, y luego tener especialistas capaces de convertir ese talento en rendimiento. Precisamente esa es la cuestión que hace mucho falta a nuestro país, porque realmente como que le correspondería tener uno de los primeros lugares, o si no el primer lugar, como potencia latinoamericana en deportes, si no es que en el mundo, ¿no? Pero precisamente es esperarse, cruzado de brazos, a que surcan de manera espontánea, digamos, este tipo de campeones que, como usted lo dice, pues nos sorprenden, nos fascinan, nos enamoran, pero no tenemos el planteamiento de qué va a pasar cuando Jackie Nava se retira, qué va a pasar qué pasó cuando Julio César Chávez se retira, dónde vienen sus sucesores, dónde viene esa escuela que esté promoviendo talentos, no solo en el boxeo, repito, sino en cualquier deporte que usted quiera plantear. Ese es precisamente uno de los elementos que tendría que ver la incorporación de aspectos pues técnicos, metodológicos, científicos, de buscar talento y luego, aparte de buscarlo, de que una vez que se encontró, cómo desarrollamos ese talento. San Luis Potosí es un ejemplo, el estado de San Luis Potosí, de aquí es de la zona del Salado, Daniel Bautista, campeón olímpico en 1976 en 20 kilómetros de caminata. De aquí es el segundo mejor corredor de toda la historia de México en 10,000 metros, Armando Quintanilla. Después de Arturo Barrios, es el mejor corredor que ha tenido este país. De aquí es Eduardo Castro, Oliveros de la Torre, que fue marchista de nivel olímpico. Talento hay, la cosa es dónde, qué sistemas tenemos a nivel federal, a nivel nacional, qué sistemas tenemos por estado, porque también, dependiendo de la región, es qué deportes potencialmente, en qué deportes podemos buscar ese posible talento, ¿no? No todos los lugares tienen condiciones para buscar remeros o nadadores, se necesita pues una presa, un cuerpo de agua, etcétera. Entonces tendríamos que ver, y en un país tan rico como México en términos de diversidad geográfica, de diversidad ecológica, y tenemos una población muy grande, pues es posible que tengamos gente con talento para diferentes disciplinas deportivas. Y tal vez sea un mito eso de que no podemos integrar un buen equipo. Tal vez tenemos un sistema ineficiente, o seguramente diría yo, tenemos un sistema ineficiente que no nos ha permitido integrar un buen equipo de básquetbol, un buen equipo de voleibol a niveles internacionales. Ese sería fundamentalmente la idea. René, ahora que cita estas figuras del deporte potosino, pues háblenos de sus compañeros y sobre todo el prólogo de este libro, Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo, que pues está hecho por uno de sus maestros, pero también de una figura pues muy importante para el deporte nacional, muy reconocido, ya grande, vive todavía, sí, ¿verdad? así es. Sí, tuve el honor de que el profesor Jerzy Hausleber pues haya aceptado prologar el libro en su primera edición en 1997. Y bueno, pues como ustedes saben, el profesor Jerzy Hausleber está considerado como el padre de la caminata mexicana, así se le reconoce. Él fue entrenador del el capitán Pedraza, José Pedraza, que en paz descanse. Fue entrenador pues de Ernesto Canto, del gran Daniel Bautista, del señor Raúl González, de Carlos Mercenario. Todos ellos pasaron por sus manos y precisamente el profesor Hausleber pues se le debe
la creación de esta Escuela Mexicana de Caminata, que tiene toda una filosofía, todo un sistema, y curiosamente la caminata ha decaído a partir del retiro, por cuestiones de salud, del profesor Hausleber, que llegó a México en 1966, precisamente cuando nuestro país se preparaba para el compromiso que tenía en los Juegos Olímpicos, en la 19ª edición de Juegos Olímpicos. Bueno, ese es un honor que tuve, el que el profesor haya prologado la obra. Es un diccionario que está diseñado pues pensando fundamentalmente en los alumnos de entrenamiento deportivo, de educación física, de medicina del deporte, porque el área de teoría del entrenamiento, como cualquier área del conocimiento, tiene su lenguaje propio, su terminología propia, y pues escuchamos conceptos muy raros como fartlek, dusa sababa biegova, fatiga basedovoide, fatiga dinosoide, y dice uno, parece otro idioma. Y bueno, el diccionario pues es eso, un documento de consulta nada más, pues para el mejor entendimiento de los diferentes conceptos que integran, parte de los conceptos que integran la materia de teoría del entrenamiento. Y tuvo una segunda edición donde mi amigo Ivar Langle, también un reconocido entrenador, en este caso de la lucha olímpica, tuvo a bien prologarlo. Él es aparte docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, entrenador de lucha en Prepa 5, y bueno, también tuve el gusto y el honor de que lo prologara en su segunda edición. En la portada de este diccionario vemos que está una figura del juego de pelota, sí, ¿verdad? Es el jugador de Chincultic. Rodeado de algunos glifos, es maya, ¿verdad? Sí, es maya, y la idea es precisamente que simbolizar la parte prehispánica, la parte mesoamericana del deporte, pues que nos une como mexicanos con las cuestiones pues de la teoría y metodología del entrenamiento, ¿no? De hecho, hay una mención aquí, si me permite mostrársela, porque con mejores palabras de las que yo empleé, explica cuál es el propósito del jugador de Chincultic. Bien, dice, este documento tiene el propósito de ser un elemento de comunicación entre todos aquellos profesionales que participan en el desarrollo del deporte. La portada representa al jugador de juego de pelota de Chincultic, de cuya boca sale una vírgula, la cual es símbolo de la palabra entre los pueblos mesoamericanos. Dicha representación conjuga los conceptos deporte y comunicación y vincula nuestro pasado deportivo con nuestro presente. Esa fue la idea de poner al jugador de Chincultic. Excelente. Pues leímos al inicio de esta edición la sinopsis de este libro, y sí le queremos preguntar, este libro se queda aquí en la universidad y nos va a servir a todos, no nada más a los deportistas, también a la gente que practica arte, danza, o como cultura general, pero otros maestros de educación física o artistas relacionados con la expresión corporal, ¿dónde pueden conseguir este libro? Bien, el libro se vende en las librerías de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria, pues la librería que está en el lado sur de Rectoría, o la librería que está sobre Avenida Universidad. En cualquier librería de la UNAM se vende, y en el Centro de Estudios Superiores del Deporte. Está disponible. Está disponible. Se puede conseguir, entiendo que por Amazon, por internet, se puede conseguir, y está en algunas bibliotecas también donde se le puede consultar, la biblioteca de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, o el Centro de Documentación Deportiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Biblioteca Central y en la Biblioteca Nacional. Pues de verdad le recomendamos que tenga acceso al diccionario de teoría del entrenamiento deportivo del maestro René Vargas. Vale la pena que lo estudiemos, que lo conozcamos, y con esta invitación vamos a agradecer su visita. Pues qué bueno que nos cedió este espacio, y quiero despedir la edición, como siempre agradeciendo a Telecable, Canal 4, todos el staff de trabajadores administrativos, técnicos, que nos ayudan a llegar a los hogares, y a los compañeros que laboran en este canal universitario, que continúen en la ruta de la cultura. Qué bueno que exista
este vínculo y pues no Sí. nos despedimos, esperemos que nos vuelva a visitar, le agradecemos mucho este diálogo y creo que pues los alumnos de educación Sí, física sí, sí. van a aprovechar mucho esta Sí. visita. Pues muchas gracias, maestro. No, le agradezco a usted la invitación Buenos días. bueno, es un gusto estar en esta Universidad de Matehuala. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima.